Muy bien, hermanos, pues buenas tardes. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan y a continuar el capítulo 6. A continuar y a terminar el capítulo 6, que tiene, como podéis ver, muchos versículos. Pero si Dios lo permite, esta tarde llegaremos al final. El título es complementario al anterior. El anterior era cómo perder seguidores con un sermón. Y bueno, la conclusión, en pocas palabras, es que los perdió por decir verdades. Es decir, Jesús decía verdad, de cierto os digo, de cierto os digo, y les suelta 4 grandes verdades, y el resultado es que la gente se fue. Esta es la continuación, como ya decía, y a pesar de que era un momento de tensión, era un momento de confrontación, pues Jesús no cambió el mensaje. Jesús, como no podía ser de otra forma, pues siguió diciendo la verdad. A veces verdades que no gustaban, verdades que confrontaban, verdades que incluso ofendían, pero verdades al fin, y como dije la semana pasada, estas verdades que el Señor decía, pues eran para bien, era para reflexión, era para reacción, era para que volvieran a Él y no siguieran en sus falsos caminos. Así que definitivamente Jesús no se hacía más popular, pero Jesús no venía a hacerse popular. Jesús venía a salvar al que se había perdido. Así que, ¿cómo iba a salvar a los pecadores? Pues revelándose como tal, yo soy la verdad y la vida. Así que es la forma que Jesús utiliza y por supuesto es lo que nosotros debemos también hacer, decir la verdad del Señor. Vamos a dividir estos versículos en 3 partes. La primera, los discípulos, los 12, que ya haremos una aclaración, los 12 menos 1, y al final, pues, aplicarlo a nosotros, tú y yo, nosotros. En el primer punto, bueno, normalmente, cuando hablamos de los discípulos, ¿en quién pensamos? Normalmente, en los 12. Generalmente, toda referencia a los discípulos es a los 12, pero en este pasaje parece ser un tanto distinto, es decir, están los discípulos, o sea, la multitud, muchos seguidores de Jesús, y los 12, como que hay una distinción. Entonces, cuando nosotros hablemos de los discípulos, es decir, en este primer punto, estaremos refiriéndonos no al grupo de los 12, sino a un grupo más grande, que eran discípulos en el sentido de que eran seguidores de Jesús. Y a estos seguidores, a este grupo grande, que en un principio era una grande multitud, ¿alguien recuerda sobre cuánto era la multitud que seguía a Jesús? Hay que conectar los versículos anteriores. ¿Alguien recuerda más o menos de una multitud de cuántos estábamos hablando? Ah, muy bien. Porque venimos, o sea, esto viene generándose desde que alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en ese entonces, por lanzar una cifra, habíamos dicho que tranquilamente 10,000 personas había allí, con mujeres, niños y hombres. Y si queréis bajarlo, 8,000, no sé, lo que queráis. Era mucha gente, demasiada gente. Y conforme esto va avanzando, pues la multitud va bajando, va descendiendo. Y Jesús va confrontando, les va diciendo, vosotros me seguís por la comida. Y claro, esto es lo que vimos la semana pasada, pues la gente no le gustaba. Y en estos primeros 6 versículos podemos ver estos comportamientos de estas personas que seguían a Jesús. Primeramente, pues rechazaban sus afirmaciones, murmuraban y finalmente le dejaron. Había 2 verdades, principalmente en resumen de todo lo que hemos estudiado, que estos seguidores no lograban asimilar. Había 2 verdades que les costaba. Y si nosotros lo vemos desde su óptica, quizás estemos un poco de acuerdo, pero pensemos que no era la óptica correcta, no era la perspectiva correcta. Primero, Jesús afirmaba que Él había descendido del cielo. Jesús afirmaba que era el pan del cielo. Y claro, esto a ellos les costaba.
¿por qué dice esto? El hecho que diga que ha descendido del cielo se está igualando a Dios, y esto no puede ser, porque le conocemos, es el hijo de María, ¿no? Es el hijo de José. ¿Qué quiere decir? Entonces, claro, esto no lo lograban asimilar, y también Jesús, a veces con las maneras que tenía de decir las cosas, las decía muy claras, muy simples, pero luego las complicaba en cierto sentido, y otra verdad que a ellos les costaba es que tenían que comer su carne y beber su sangre para ser salvos. Y claro, una vez más dices, uy, ¿y esto cómo? Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo lo trago? Y eran verdades que les confrontaban a tal manera que muchos de ellos decían, dura palabra es esta, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero quiero que leamos otras dos versiones de esta parte, que en la Nueva Versión Internacional dice, esta enseñanza, lo que Jesús acaba de decir, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y otra versión La Palabra dice, esta enseñanza es inadmisible, decían. ¿Quién puede aceptarla? Entonces, la enseñanza era dura, era difícil, pero ellos entendían lo que les quería decir, pero no la querían admitir. Era una enseñanza que implicaba dejar sus cosas, que implicaba seguir a Jesús como Él quería que se le siguiera, no con las motivaciones que ellos tenían, querían seguirle a su manera. Y cuando Jesús les confronta y les dice, no me debéis seguir a vuestra manera, debéis seguirme a mi manera. Y claro, esto ya no gustó, esa confrontación, decir, a ver, yo aquí estoy, ya bastante hago, estoy haciendo un esfuerzo, un sacrificio, deberías estar agradecido, así que confórmate como yo lo hago. Pero Jesús no se conforma. Jesús dice, si va a ser así, mira, mejor márchate, es mejor que no te engañes a ti mismo. Y Jesús quería que le siguieran, por supuesto, pero que le siguieran por las motivaciones correctas. Hermanos, es muy triste cuando la verdad de Dios choca con nuestra verdad. Que la verdad de Dios no choque con nuestra verdad, y mucho menos y más triste es cuando nuestra verdad gana sobre la verdad de Dios. Entonces, no debería ser que mi verdad vaya en contra de la verdad de Dios. En principio no debería ser. Pero si en algún momento resulta que mi verdad, mi manera de entender las cosas es confrontada con la palabra, en ese momento tengo que hacer lo que ellos no hicieron. Tengo que doblegarme y ceder ante la palabra, porque ¿quién va a tener razón? ¿Dios o yo? Dios, por supuesto. Pero no siempre actuamos de esa manera. Decimos, sí, Dios tiene razón, Dios siempre es sabio y tal, pero, y ya con esa teología del pero, justificamos que vamos a hacer otra cosa de lo que Dios dice. Y hemos dado ejemplos prácticos de cuando esto sucede. Dios nos pide una cosa y nosotros decimos, sí, pero cuando termine esto, sí, pero cuando se termine aquello. Y empezamos a poner excusas, razones, justificaciones, para que al final, de una u otra forma, con el nombre que le pongamos, no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Entonces lo podemos suavizar, lo podemos matizar, le podemos poner un nombre bonito, pero al final, hermanos, se llama desobediencia. Tan claro como eso, se llama desobediencia. Y por supuesto, lo sabemos todos, eso no le agrada al Señor. Hoy con los jóvenes por la mañana hablábamos de una de las características básicas de Josué. Eric, eres el primero que me encontré. ¿Cuál era una de las características básicas de Josué? La obediencia. Bueno, claro, es lo que el Señor quiere. No nos pide, nosotros le pedimos milagros, Él no nos pide grandes milagros, Él nos pide obediencia en las cosas grandes, pero también en las pequeñas. En los detalles, Él se agrada de que le obedezcamos. Bueno, pero estas personas, no, rechazaron lo que el Señor decía. Y no solo eso, sino que murmuraban. Lo podemos ver en el versículo 61.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Sabiendo en sí mismo, hay algunos comentarios en este sentido que dicen algunos que esto apuntaba a su omnisciencia como virtud divina, que sabía en sí mismo, que sabía todas las cosas, sabía lo que estaban pensando. Esto puede ser así, o simplemente, como dice la versión, la palabra, Jesús se dio cuenta de que muchos de sus seguidores criticaban su enseñanza. Entonces, sea por su omnisciencia como Dios, que Él conocía todas las cosas, que así era, no necesariamente en este caso, pero en otros casos sí que lo era, y Jesús es Dios, lo hemos dicho muchas veces, Él sabía lo que había en el corazón de las personas. No necesitaba que le dijeran lo que la gente pensaba. Pero Jesús, de una u otra forma, se dio cuenta que aquellos seguidores rechazaban sus enseñanzas. Se dio cuenta de que criticaban, no solo rechazaban, sino que criticaban, murmuraban, dice el versículo 61. Y esta es una práctica que se daba y que tristemente se da. Es decir, muchas de las cosas que encontramos en la Biblia, ahora mismo estoy tratando de hacer un repaso muy por encima de alguna cosa que se practicaba en la Biblia y que no se practique hoy. Y diréis, bueno, hoy no hacemos becerros de oro, ya. Pero en una forma simbólica, ¿lo hacemos o no? El jueves lo vimos. Entonces, siempre en las aplicaciones, como decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que vemos aquí, lo vemos hoy. Y tenemos que aprender de estos errores, tenemos que aprender estas lecciones para que no cometamos el mismo error. En este caso, murmurar ante la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, debemos tener reverencia, respeto, porque es la palabra de Dios. Cuando sea otra cosa, cuando sea una opinión personal, podemos estar en desacuerdo. Pero cuando es la palabra de Dios, debemos tener cuidado de murmurar. Y Jesús preguntaba, ¿esto os ofende? ¿De verdad? ¿Esto os ofende? Y pregunta, ¿pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿esto que es nada os ofende? ¿Y qué si os enseñaré otras cosas? Y recordemos que antes les decía, mayores cosas que estas veréis. Y con esto os sois estorbados, esto os afecta. Y Jesús, en los siguientes versículos, les hace ver su error, que sus enseñanzas tenían un sentido simbólico, no literal. Muchas veces hablaba en esa forma nuestro Señor, parábolas, figuras, y que no necesariamente eran cuestiones literales. ¿Os acordáis de aquella figura que Jesús utilizó cuando dijo que el templo lo levantaría en 3 días? ¿Recordáis esto? ¿Y Jesús hablaba de manera literal? No. En su poder, por supuesto que lo podía hacer, pero no se refería a eso. ¿Se refería a qué se refería, hermanos? Se refería a Él mismo, ¿no? Que al tercer día Él resucitaría. En 3 días levantaré este templo. Y así hablaba de forma simbólica con la samaritana, el agua de vida, ahora habla del pan de vida, habla de comer su carne y beber su sangre. Todo esto es simbólico, pero ellos se cerraban y no querían entender. Os leo lo que hizo un comentarista al respecto, como haciendo una paráfrasis de todas estas palabras de Jesús. Es como si Jesús dijera, mi carne como tal no os puede beneficiar. Es decir, no estoy pidiendo que comáis mi carne literalmente. Dejad de pensar que yo os pido que comáis mi cuerpo o que literalmente bebáis mi sangre. Lo que otorga y sostiene la vida eterna, es mi espíritu, mi persona, en el acto de dar mi cuerpo para que sea destruido y mi sangre para que sea derramada. Jesús estaba apuntando a la cruz. Jesús estaba apuntando a aquel sacrificio que que desde el Antiguo Testamento, todos esos cuadros, todas esas figuras de sacrificios ya apuntaban. La serpiente de metal levantada apuntaba a la cruz. Todo esto era simbólico y tenía cumplimiento en Jesús. Entonces,
tanto simbolismo, tanto conocimiento del Antiguo Testamento, ellos sabían, ellos entendían, pero su reacción desfavorable no era lo duro del sermón, no era lo duro de la palabra de Dios. Su reacción adversa era lo duro de sus propios corazones. Sus corazones estaban endurecidos y por tanto la palabra no penetraba. Y eso que otra figura que tenemos de la palabra, que es que la espada es, ya lo dije, que la palabra es que una espada de doble filo. Es tremendo, cuando esa espada de doble filo no penetra. Y no es porque el Señor no pudiera forzar, pero el Señor no forza. El Señor está allí a la puerta, como dice Apocalipsis, pero muchas veces nosotros nos endurecemos y rechazamos, murmuramos y terminamos dejándole, como dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que, como se dice, una cosa lleva a la otra. Empieza por un detalle, se hace grande y termina en separación, como fue el caso de estos seguidores. Es interesante que Jesús decía, yo soy el camino, pero estas personas no querían andar con él, no querían andar por él, yo soy el camino. Y ellos decían, pues yo me voy por otro camino. Tú eres el camino, eso lo dices tú, yo creo que tengo mejores opciones. La pregunta, hermanos, si no vas a ir en dirección de Jesús, ¿hacia dónde vas? Si ellos ya no andaban con él, entonces ¿con quién andaban? ¿Con quién andarían? ¿A dónde irían? Si tenemos la respuesta, que seguro que la tenemos, ¿no os parece confrontante? Porque en la palabra de Dios las opciones se reducen a dos. ¿Estáis de acuerdo? Una es Dios y la otra, lo decimos hasta como cuesta. Pero la palabra de Dios lo reduce a dos. Los que creen y los que no creen. Los que obedecen y los que no obedecen. Los que están con el Señor y los que no están con el Señor, ¿no? Por decirlo lo menos. Así que, como dice el texto, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Quiero hacer una nota aclaratoria. No estoy hablando, hermanos, de perder la salvación. Cuando nosotros vemos que estos discípulos volvieron atrás y le dejaron, no estamos hablando de que perdieron la salvación. Simplemente lo que nos enseña el texto es que ellos no creían. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, si estas personas que le dejaron no creían, ¿perdieron la salvación? ¿Por qué no perdieron la salvación? Sí, porque ¿quién es el que es salvo? El que cree. Entonces el que no cree, y ellos no creían, entonces no eran salvos. Es decir, no perdieron su salvación, porque no creían, porque no habían creído. Entonces no estamos hablando de perder la salvación. ¿Por qué? Porque maravillosamente y para nuestra tranquilidad, Jesús no pierde a ninguno. Solamente una aclaración, un asterisco. ¿Solamente qué diríais? Solamente el hijo de la perdición. El que decidió de todas dejar a Jesús. Pero también aplica el mismo principio que hemos dicho. Judas, ¿por qué se perdió? Es decir, ¿Judas perdió la salvación o Judas por qué se perdió? Porque era del maligno, porque no era hijo de Dios, porque no había nacido de nuevo, porque realmente no había creído. Andaba con ellos, pero no era de ellos. Entonces, esto es una afirmación, una confirmación de que la salvación no se pierde. Cuando realmente creemos, cuando realmente nacemos de nuevo. Y esa debe ser nuestra preocupación, si realmente hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, gloria a Dios.
tranquilidad, paz. Eso no quiere decir que nos tumbemos en el sofá, no quiere decir eso, pero que sí podemos tener esa paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Maravilloso, Jesús no pierde a ninguno. Aquellos que le dejaron es porque no eran de Jesús, no eran del Señor. Eran discípulos en el sentido que eran seguidores, pero no eran discípulos en el sentido nacidos de Dios, como hemos visto en Primera de Juan. Pasemos al punto número 2, que es el opuesto a este grupo mayor. Pasamos de las grandes multitudes, mucha gente, y ahora Jesús se enfoca a los 12. Dice versículo 67, es decir, ante todo lo acontecido, Jesús, me imagino, girando hacia ese grupo pequeño, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya que estamos en ello, ya que la gente se está yendo, ¿queréis iros también vosotros? Pero es maravillosa la respuesta. Y Pedro, que siempre le estamos machacando, y María la siente porque Pedro es su amigo. ¿Te identificas con Pedro? Estaba pensando que te vamos a hacer caminar sobre el agua, María. Pues eso, Pedro, dentro de las cosas que a veces la boca se le iba de más, pues aquí dice cosas maravillosas. Ante aquella pregunta de Jesús, ¿queréis iros? Él responde: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído. Maravilloso. Anteriormente de los discípulos dijo: vosotros me veis pero no creéis, muchos de vosotros no creéis, y aquí ellos dicen: nosotros sí hemos creído. Entonces ellos eran hijos de Dios, ellos eran verdaderos discípulos de Jesús, y por supuesto su reacción era distinta. Nosotros hemos creído. Permanecían firmes, no dependían de las circunstancias, habían estado en las buenas y en las malas. Entendedme, cuando se pusieron más malas, más peligrosas, recordamos que huyeron y que no estaban presentes, pero al final, cuando Jesús les conforta y se les presenta, ellos dicen: ya está, hemos visto a Jesús vivo, Jesús ha resucitado y el miedo se ha ido. A lo que toque prisión, toque látigos, toque persecución, toque lo que toque, aquí estamos para Jesús. Creyeron, y a pesar de que mucha gente marchaba, ellos no fueron influenciados, ¿no? Decir, bueno, como se van. Hace poco escuchaba, no sé dónde, de este poder de la presión social. Pues fue ayer con los jóvenes, ¿no? Que lo decía Priscila, creo, sobre la presión social, un experimento donde, no sé si eran 10, que de ellos uno no sabía que era un experimento, y los otros estaban ya con la estrategia de hacer cosas que no eran lo normal, lo razonable, pero aquel que era único, al ver que la mayoría hacía otra cosa, o decía: esto es verde, aunque no era verde, pero como veía que todos decían que era verde, pues decía: bueno, pues sí, creo que es verde. O sea, la presión. Pero no pasa esto con los discípulos de Jesús. Mucha gente, mucha, deja a Jesús, pero ellos permanecen firmes en su fe, en lo que habían visto y en lo que habían oído. Creyeron a Jesús, y dice el mismo versículo 69 que conocían a Jesús, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Es interesante, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo tan tremendo si lo confrontamos con lo que los otros decían, con lo que los otros pensaban. Ellos no tenían duda: Jesús, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Una convicción tremenda. Y seguían, declararon más cosas sobre Jesús.
porque ya Jesús había mencionado anteriormente que decía Jesús en el versículo 63, en la segunda parte, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Y Pedro, en estas declaraciones que hacía, en el versículo 68 dice, y tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Su lógica, su razonamiento era tal cual. Señor, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo del Dios viviente, si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y hemos dicho que hay dos opciones, y dicen, pues si esta opción eres tú, y con todo esto que incluye, definitivamente no tenemos que ir a ningún lado. Hermanos, esto es como una especie de testimonio de Pedro a nombre de los 12. En esto creemos. Nosotros, ¿qué declararíamos sobre Jesús? ¿De qué estamos convencidos de Jesús? ¿Qué es lo que creemos sobre Jesús? Yo creo en Jesús. ¿Y qué crees de Jesús? ¿Cuál es tu testimonio de Jesús? Y muchas veces cantamos y decimos cosas maravillosas, las cuales deben reflejarse en nuestras vidas para que el testimonio sea cumplido, sea completo, ¿no? De boca, lo cual está muy bien, pero también respaldado con nuestras vidas. Pero pasemos a una parte más práctica, hermanos. Ya hablamos de ese grande grupo que rechazó a Jesús, que murmuró y que le dejó. Y ya hablamos de un grupo más pequeño, que aunque no eran todos, pero al menos 11 de ellos creían en Jesús, declaraban sobre Jesús y estaban con el Señor. Pero ahora nos toca a nosotros. Es nuestro momento, hermanos. El momento de ellos pasó y la historia quedó escrita. Ahora, ¿la historia se está escribiendo o no se está escribiendo? Se está escribiendo, ¿no? Y la historia que se está escribiendo aquí y ahora, ¿quiénes son los protagonistas? Nosotros. ¿Qué queremos que quede escrito? ¿Uziel creyó o no creyó? Pues creyó. Y así, ¿y fulano creyó o no creyó? Pues sí creyó. Y Mengano no creyó. ¿Queremos que así quede escrito? Yo creo que no, ¿verdad? En el relativismo que vivimos en la actualidad, debemos recordar que hay verdades absolutas. Hay verdades que definitivamente no son relativas. Hay cosas sobre las cuales podemos discutir, podemos plantear una opinión. No, yo soy de este equipo y es mejor. No, pues mi equipo es mejor y eso va a ser muy relativo. Para mí será mejor este y para ti será mejor el otro. Eso es relativo. Pero hay verdades que no son relativas. Hay verdades que son absolutas y de esas verdades absolutas habla este libro. Puedes decir, mira, no hablemos de este tema, a mí no me interesa. Y yo os pregunto, ¿el hecho de que no toques el tema quita lo verdadero de esta afirmación? No, ¿verdad? O sea, tú pasas y no hablas de ello, pero esto no deja de ser verdadero. Mañana, si Dios lo permite, saldrá el sol, es una verdad, sí o sí. Y tú puedes decir, yo no creo. El hecho de que tú no creas, ¿sucederá o no sucederá? Sucederá. Yo no quiero hablar del tema, a mí no me interesa. Vale, no te interesa, pero ¿sucederá o no sucederá? Jesús nació de mujer, murió en una cruz, resucitó al tercer día y volverá. Esa es una gran verdad que tú debes afrontar. Como decía, puedes pasar del tema y puedes decir, no me interesa, no quiero saber al respecto. Pero esa verdad no cambia por lo que tú hagas o no hagas. Esa verdad se ha cumplido y terminará de cumplirse cuando Cristo vuelva por los suyos. Jesús dijo, Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Es decir, la palabra nos lleva allí. ¿Crees? Ay, me he saltado, perdón. No, sí.
No. ¿Dónde estoy? Ahí. ¿Crees esto? ¿Creemos o no creemos? Es decir, esto no es cosa mía. Podéis decir, Uziel, qué molesto eres. Estás con esto. No, hermanos, yo solamente os estoy citando lo que dice Juan 11, 25 y 26. Y ese evangelio, Juan pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? El Señor conoce nuestros corazones, si creemos o no creemos. Nuestra respuesta quedará registrada. Quizá digas más adelante, mientras el Señor no venga, hay oportunidad, pero no juguemos con ello. El llamamiento, la oportunidad es hoy que estamos con vida. Y si dices, no tomaré una decisión, lo cierto es que ya hemos tomado una decisión y la decisión es rechazarle. Lo dice Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, ya ha decidido. ¿Por qué? Porque decidió rechazar al unigénito Hijo de Dios, que es en sí de lo que se nos pide cuentas. ¿De qué te exijo cuentas? ¿Has creído o no has creído? No, pues no he creído. ¿No has creído al unigénito Hijo de Dios? Así que dice Juan 3:18, ya ha sido condenado. Y da la razón. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquellos que digamos, no, que yo sí creo, que yo soy creyente, que yo con Jesús a tope, también hay un desafío para los ya creyentes. Por ejemplo, hay otras verdades, así como estas verdades que estamos hablando, hay otras verdades y que las hemos estudiado muy recientemente. Hay una verdad muy tremenda en Juan 13, 34 y 35, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es una verdad. Es algo que el Señor quiere, el Señor nos pide. Y otra vez aquí aplica lo mismo. ¿Obedeces o no obedeces? ¿Obedecemos o no obedecemos? Y no hay más, hermanos. Podemos decir, es que tengo que amar como el Señor me ha amado. Sí, pero es que me hizo esto. Sí, pero es que me hizo aquello. Sí, pero es que, y pero, y al final, con ese pero, terminamos ¿en qué, hermanos? En desobediencia. Y lo hayamos envuelto de lo que lo hayamos envuelto, le hayamos puesto un moño y le hayamos puesto un nombre bonito, hermanos, se sigue llamando desobediencia. Y es lo mismo, hermanos. Así como esta gente se sintió confrontada y un poco molesta porque me habla Jesús así, pues les hablaba así porque les amaba y porque nos ama a nosotros es que nos habla así. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué reaccionemos? Nos confronta para obediencia, no nos confronta para destrucción. Él quiere que obedezcamos, como nosotros hacemos con nuestros hijos. Cuando les reñimos, ¿para qué les reñimos? ¿Para destruirlos? Les reñimos porque les amamos y porque queremos que cambien y que aprendan la lección y que corrijan lo que están haciendo mal. Entonces, la decisión está en nosotros. ¿Creemos o no creemos? ¿Aceptamos o rechazamos? Y como aquellas personas que también decidieron dejarle, y los 12 menos 1 que decidieron seguirle, también la pelota está en nuestra cancha. ¿Le seguimos o le dejamos? ¿Qué quiere el Señor? ¿Que le sigamos o que le dejemos? Que le sigamos, definitivamente. Pero también nos dice que calculemos el costo, que no sea una mera emoción. Muchas veces es una emoción. El canto estuvo maravilloso, me he elevado, me he conectado y me quiero bautizar. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la efusividad? ¿Qué pasa cuando se acaba la emoción? Se acabó todo, ¿no? No hay nada. Entonces, hemos de decidir seguirle. Jesús quiere que le sigamos, pero hemos de calcular el costo. Pero también hay una buena noticia aquí, hermanos,
que cuando decidimos seguirle, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él, Él se encarga de llevarnos a buen puerto, porque sabe y nos conoce que no somos capaces. Pero Él quiere que nos pongamos en sus manos, tanto para salvación, tanto para esa fe, que lo menos que podemos decir, Señor, yo escucho tu palabra, pero no creo. Es válido también decir eso. Alguien puede ser muy honesto y decir, vale, me decís esto y me lo repetís, pero es que yo no creo. Ve al Señor y dile, no creo, ayúdame a creer. Y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a mostrar, el Señor va a despertar tu fe y creerás. Pero también, como lo es para salvación, también es para nosotros, los que ya creemos, para que decidamos seguirle fielmente, que podamos, como hemos cantado y que nos encanta, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Bueno, está allí, hermanos, tú y yo. La decisión es nuestra. El Señor no te va a presionar, el Señor no te va a obligar y tampoco lo vamos a hacer nosotros. La decisión es voluntaria, la decisión debe ser algo que nazca en ti. Pero, si me permitís, es necesario que surja esa decisión hacia Cristo por el bien propio de nosotros y de los que nos rodean. Porque el seguir a Cristo, la salvación es personal, pero claro que no solo no nos bendice solo a nosotros, bendice nuestro entorno, bendice nuestra familia, bendice nuestro trabajo, bendice todo lo que está en derredor. Por supuesto que es bueno para nosotros y para los demás. Así que, hermanos, la pregunta está sobre la mesa. ¿Le dejaremos o le seguiremos? Cada quien decide. Y quiero que finalicemos con 3 conclusiones, 3 aplicaciones que podemos encontrar entre líneas en el texto. Sobre aquella omnisciencia, sobre aquel conocimiento que Jesús tenía y que sabemos que Jesús tiene. De hecho, dice el Salmo 139:4, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces. Así que Jesús sabemos que era 100% hombre, pero que también era 100% Dios y que conoce los corazones y que Dios sigue conociendo lo que está en nuestros corazones. Es decir, en nuestros pensamientos podemos decir, yo no he dicho ninguna palabra, ni una mala palabra, pero tenemos que ir un poco más allá. No es solo que no hayas dicho una palabra, sino, ¿quisiste decir una mala palabra? Claro, y muchas veces ahí sí nos pillan, no, yo no he dicho nada, claro. ¿Y qué quisiste decir? Bueno, quería comérmelo, ¿no? Claro, ahí es donde el Señor conoce lo que está en nuestros corazones y lo que decimos o lo que quisiéramos hacer. No, yo no hice nada. ¿Pero qué querías hacer? Uy, mejor no te cuento. Pero al final es lo que estaba en nuestros corazones y el Señor lo conoce. Y engañoso es el corazón del hombre, pero el Señor lo conoce y quiere revelarnos a nosotros también cuál es nuestra condición, nuestra verdadera condición, porque así como el enemigo nos quiere nos quiere engañar, pues el Señor quiere que conozcamos la verdad, y por eso Él dice, yo soy la verdad, y casi en un paralelo Satanás podría decir, pues yo soy la mentira. Él es la muerte, y dice Jesús, yo soy la vida, yo soy la perdición, yo soy el camino. Entonces el Señor lo que quiere es ayudarnos, lo que el Señor quiere es salvarnos. Y pensemos, hermanos, que esté en nuestras mentes, no solo es lo que hago externamente, sino lo que llevo internamente, y que el Señor me lo muestra en su palabra, por mi conciencia, y que eso debe advertirme. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Porque eso es lo que está en nuestro corazón. Y nuevamente, si hay algo que notamos que no debería estar, ¿dónde lo tenemos que llevar? Al Señor, a los pies de Cristo, y decir, Señor, te confieso esto, he sentido esto, he pensado aquello, quise decir lo otro, quise hacer lo otro. Es todo traerlo a los pies de Cristo, todo aquello que nos supera, todo aquello que dice, Señor, lo intento pero no llego, pues eso también traerlo a Cristo, que es
en el único que podemos descansar. Hermanos, es un pasaje confrontante, es un pasaje duro, porque no sé qué pensáis, que a sus seguidores se voltee Jesús y le diga, muchos de vosotros no creéis, y luego les dice, y alguno de vosotros es diablo. Uf. Con eso se le juntaban los seguidores, ¿no? Y es algo que está allí. Muchos de vosotros no creen y uno de vosotros es diablo. Hermanos, Judas era ese modelo de buen cristiano, exterior. Andaba con ellos. Pedro decía, nosotros hemos creído, y hablaba en nombre de todos. Es decir, Pedro entendía que Judas creía, entendía que Judas estaba convencido, pero Pedro estaba engañado. La gente estaba engañada, pero Jesús no estaba engañado. Y por eso Jesús decía claramente, uno de vosotros me entregará, uno de vosotros me engañará. Lo tenía muy claro. Y dice la palabra que desde el principio Jesús lo sabía, pero no por ello le condenó. Es decir, Judas, tú tienes la salida, tú tienes la respuesta, la decisión es tuya. Y esto es maravilloso. Judas pudo entregar a Jesús, pudo vender a Jesús, pudo traicionar a Jesús, pero también pudo después arrepentirse y ser salvo. ¿Creéis en esto? Es decir, Judas tuvo la misma oportunidad que tú y que yo. Para que nadie pueda decir, no, es que ya estaba asignado para perderse. Ya estaba asignado. Por supuesto que lo que hizo es tremendo, pero Judas pudo arrepentirse, como lo hizo Pedro. Pedro negó a Jesús y luego ¿qué hizo? Se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Le recriminó? ¿Cuántas veces le recriminó? Pedro me negó 3 veces, le voy a dar 3 varas. No. Pedro se arrepintió y Jesús le recibió. Hermanos, es muy triste pensar que entre los seguidores de Jesús, entre los seguidores de Dios, haya incrédulos y haya incluso siervos de Satanás. No es algo que nos guste decir, no es algo que nos guste pensar, pero es algo que la palabra nos muestra. Y no solo aquí, habla la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Y qué nos enseña esa parábola? Lo mismo, que en medio de los que creen están los que no creen. Y dices, ¿cómo puede ser esto? No debería ser esto. Por supuesto que no debería ser, pero así es. Y quiero que saquemos una enseñanza de todo esto, hermanos. Jesús sabía desde el principio que Judas le iba a traicionar. Y ya os lo he dicho, Jesús le rechazó. Los discípulos, Jesús les pudo haber dicho a los discípulos, hey, este que está aquí con nosotros, alejaos de él, apartaos. No, no les dijo nada y tampoco le rechazaron. Entonces, también pensemos en esta figura del trigo y la cizaña, pensemos que no hay iglesia perfecta. Entonces, no rechacemos la compañía de 11 por el hecho de que haya un diablo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, en los 12 había 11 que seguían fielmente a Jesús, y digo fielmente, sabemos que fueron progresando y fueron aprendiendo y fueron madurando, pero que al final siguieron fielmente a Jesús. Y había uno que no. Entonces nosotros también, hermanos, en cualquier iglesia que vayamos, va a haber uno que no, o va a haber 2 que no, o va a haber más que no. Pero no por eso rechacemos el resto o lo que es el cuerpo de Cristo. Amemos a los que son del cuerpo, a los que son hijos de Dios, y no rechacemos a nadie ni a ninguna iglesia por 1 o por 2, como Jesús no lo hizo. Finalmente, dice, ¿a quién iremos? Una pregunta tremenda. Hemos dicho que los discípulos habían rechazado a Jesús. Si nosotros rechazamos a Jesús, ¿cuál será la excusa? Si tuvieras que dar una explicación, vale, tú tienes el derecho de rechazar a Jesús, por supuesto, nadie te va a obligar, pero
por favor, respóndeme esta pregunta. ¿Por qué le rechazas? Ellos le rechazaron porque no era el Mesías que esperaban, no era ese Mesías conquistador, no complacía sus expectativas, ponía más énfasis en la palabra, en la fe y no tanto en los actos religiosos, y sus enseñanzas les ofendían. ¿Cuál será nuestra razón para rechazar a Cristo, si es que le rechazas? Yo creo que es una pregunta que si no crees en Jesús, debes responder. Y aún si creemos en Jesús, ¿cuál es la respuesta de por qué no nos sometemos completamente a Cristo? ¿Por qué no amamos a Cristo con todo nuestro corazón? Aún como creyentes, hay cosas que responder. Y si no lo estamos haciendo, ¿cuál es la razón por la que no lo estamos haciendo? Y quedémonos con esto, hermanos. Si al final no decidimos seguir a Cristo, si al final no decidimos someternos a Cristo, entonces ¿a quién iremos? Porque si rechazamos a Cristo, lo cual tenemos libertad para hacerlo, responde esto: ¿a quién irás? ¿A dónde irás? Y la respuesta es solo una, hermanos: al mundo donde Satanás es el príncipe, el gobernador. Yo creo que, visto así, debería ser claro seguir a Jesús. Y si no lo tenemos claro, roguemos para que Él nos lo aclare. Así que, hermanos, llevémonos esto en mente. Jesús confrontó con la verdad y muchos le dejaron. Que nosotros, al ser confrontados con la verdad de Dios, no le dejemos, sino que por el contrario, nos deseemos con todo nuestro corazón reencontrarnos con Él y decir declaraciones como las que hizo Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida, tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos? Y que tengamos esa convicción y que marchemos firmes con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.